Espero que el señor Héctor Ruesga nos esté escuchando. Le mando un saludo. Y espero que nos esté escuchando porque para muchas personas traer el tablero como árbol de Navidad es motivo de orgullo. De entrada, con los que sí no puedo, es con los que encienden las luces de niebla como si estos fueran un adorno. No lo hagan. No, por favor. Salvo que estén en condiciones extremas, una de estas tormentas que de pronto han caído en las carreteras, en la ciudad, y hay que encender eso. Cuando haya neblina, que hay muy poca en este país, pero sí llega a haber por allá por Tres Marías, por Veracruz, Mil Cumbres. A ver, sí hay, pero no todos los días. Hay otro foquito, casi siempre en color ámbar, que les pediría de la manera más atenta que tampoco trajeran encendido. Y ese es el de la reserva de combustible. Cuando eso ocurre, hay que ir a poner combustible, hay que ir a poner gasolina, hay que ir a poner diésel. No es para que vivas la vida al límite. Pero como el señor Pablo Monroy es un hombre que si no hubiera sido periodista automotriz, hubiera sido monje Shaolin, nos va a explicar con mucha calma, con mucha paz en su alma, con mucha tranquilidad, hasta dónde un vehículo es capaz de llegar. Esto, una vez que ese foquito color ámbar se enciende, Pablo. Así como las implicaciones que puede llegar a tener en un auto que ya está trabajando al límite, que ya se está jugando la vida por unos cuantos kilómetros, que en todo caso, en los autos europeos, te permitiría recorrer una distancia establecida entre una estación de gas y otra. Pero no todos los autos están diseñados bajo las normas europeas, porque no todos los gobiernos obligan a que en cierta cantidad de kilómetros haya una estación de recarga de gasolina en las carreteras, Pablo. Sí, y digo, llegar ya a ese extremo que se enciende el testigo de que ya estás en la reserva de combustible no es lo ideal, evidentemente, pero nos puede pasar. A mí me llegó a pasar que pues cargué y todo, pero distancias en las que no encuentras una estación y pues tienes que estar ahí rezando, ¿no? Te acuerdas de varios santos y dices, ay, pues ojalá llegue con bien a la siguiente estación. Claro. Pero bueno, y a lo mejor dices, bueno, pues en realidad la computadora del coche, ya la mayoría de los vehículos, por muy básicos que sean, ya traen te arrojan una lectura de consumo promedio de combustible y en algunos casos cuánta gasolina, cuántos kilómetros puedes recorrer en lo que te queda de reserva en el tanque, ¿no? De hecho, ya llega un límite en el que te quedan 50 kilómetros y ¡pum! Ya no se ve eso. Ya, claro. Ya se elimina la lectura, ya no llegas hasta el final. Y bueno, al final tampoco es un asunto muy confiable porque pues todo va en función del estilo de manejo que tengamos, ¿no? Si vamos muy rápido, evidentemente, si vamos, sobre todo ese tema, ¿no? Con el acelerador a fondo. Pero bueno, más o menos para tener una fórmula que podemos utilizar para entender cómo es que podemos determinar cuánta gasolina nos podría quedar en caso de que nos enfrentemos a una emergencia de este tipo, es que estuve consultando y prácticamente todas las marcas de coches indican que del total de un tanque lleno de un vehículo, el 10% está destinado justamente a esa reserva. Entonces, del tamaño que es el tanque, ese 10% es lo que te quedaría de reserva. Y la fórmula pues es sencilla, ¿no? Si tu coche tiene, por ejemplo, una capacidad de 50 litros, eso equivale aproximadamente a 5 litros de reserva, el 10% de esos 50 litros. Y, por ejemplo, también si tu auto consume unos 14 kilómetros por litro en promedio, entonces, a partir de esos datos, más o menos podrás determinar que cuando se enciende el testigo y tienes 5 litros de reserva en el tanque de combustible, podrás recorrer alrededor de 70 kilómetros. Es una fórmula bastante sencilla. Por ejemplo, hicimos el ejercicio justamente con una Kia Sorento, ¿no? 2026, un tanque de combustible que lleva 67 litros, de los cuales 6.7 litros son de reserva, y con un consumo promedio de 12 kilómetros por litro, significa que cuando se enciende la luz de reserva podemos recorrer cerca de 80 kilómetros, aproximadamente movernos por 40 minutos, sin que antes de que el motor pues deje de trabajar porque se acabó el combustible. Y si tienes, por ejemplo, una Suburban con este motor V8 de 6.2 litros, aquí tienes un tanque grande, ¿no? Son 106 litros, tendrías más o menos 10.6 litros de reserva y eso te permitiría recorrer aproximadamente entre 70 a 75 kilómetros antes de que se te quede sin gasolina, ¿no? No es lo ideal,
Las bombas van sumergidas dentro del tanque de combustible, eso mantiene su temperatura ideal de trabajo, también sirve como un lubricante, pero más allá de eso, si se llega a filtrar alguna suciedad, entonces ahí es donde sí hay problema. Y que está justo en esa zona, por un tema de gravedad. Zona donde está succionando, justamente. Vamos a un corte, regresamos. Estás en Autos sin Imagen.